Quiero llevarlos a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Esta mañana ha sido una mañana especial hacia nuestras vidas también. Arrancamos a las 7 de la mañana predicando en Apopa. Y mientras estábamos allá, estábamos pendientes también de lo que Dios hablaba a sus vidas. Y sin duda, Dios siempre tiene una palabra para poder edificar nuestros corazones. Mientras estaba allá, decía, voy a predicar pero luego dije, no, es este. Y acabo de corroborar que sin duda, por lo que creo que se predicó horas previas, esto es también de parte del Señor. Éxodo 17, 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana estaré yo sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Señor, tu palabra es bendita, pues fue inspirada por tu Espíritu Santo. Fue dejada para edificarnos, fue dejada para consolarnos y para exhortarnos. A través de ella hay bálsamo para nuestra alma. Nuestro espíritu puede ser sustentado y puede ser fortalecido. Ahora, anhelo que esa palabra que es viva y eficaz tenga bajo la dirección tuya la capacidad de romper todo tipo de barreras que muchas veces hay en nuestras vidas, desde el cansancio, la duda, el escepticismo, la tristeza y todas aquellas emociones nocivas que intentan drenar de nosotros el gozo de nuestra fe en ti. Y como nosotros somos tierra fértil, anhelo que la semilla de la palabra pueda dar fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. En tu nombre, Señor, muchas gracias. Amén. Una piedra, dos manos y una vara para tu pastor. Sobre eso quiero que meditemos esta mañana. Una piedra, dos manos y una vara para tu pastor. ¿Puedes repetirlo conmigo? Una piedra, dos manos y una vara para tu pastor. Se dice que todo lo que en el Antiguo Testamento fue revelado, sin duda alguna, tiene una explicación notable en el Nuevo Testamento. De tal manera que podemos ver en el pueblo de Israel una tipología de la iglesia en toda su esencia. Israel gozó de algo que usted y yo hoy gozamos de una manera muy diferente, pero que tiene un contexto similar. Cuando Dios escoge a Moisés para que pueda liderar por esa travesía que les va a durar 40 años, Dios no los deja huérfanos, como usted y yo tampoco estamos huérfanos. Para Israel, si algo exacerbaba sus emociones de tal manera que ellos llegaran al extremo de decir que estaban seguros que no estaban solos, es porque durante el día ellos veían una columna de nube, y esa columna de nube era una figura de que la misma presencia del Señor les acompañaba. Por la noche, esa columna de nube transformaba un poco, y entonces la veíamos como una columna literalmente de fuego, que hacía que en el desierto ellos pudiesen ver por dónde debían de caminar, y también preservaba el hecho de no morir a causa de las gélidas temperaturas que se da por la noche en el desierto. De tal manera que para el pueblo, saber que había una columna de nube por el día y una columna de nube de fuego por la noche era sinónimo que la presencia de Dios estaba guiándolos.
cerca de unos 3.800 años después de ese registro, no vemos una columna literal de nube ni una columna de fuego, pero el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia. El Espíritu Santo no nos ha dejado solo. El Espíritu Santo nos sigue guiando a toda verdad y a toda justicia. Sin embargo, aunque la presencia de Dios iba guiando al pueblo, era necesario que el pueblo se identificara con alguien como ellos. Era necesario que el pueblo se identificara con un hombre que los liderara, con un hombre que de alguna manera los inspirara, los instruyera, los guiara, los motivara, los desafiara, y que ellos podían identificarse porque era un hombre al igual que lo somos nosotros, hombres de carne y hueso, lo cual quiere decir que tenemos las mismas emociones que ustedes tienen. Así como a usted le preocupa que debe de hacer pago fin de mes, a los pastores también nos pasa lo mismo. Así como usted quizás tiene que sacar algo al crédito, los pastores también tenemos que pagar algún tipo de crédito. Así como a usted se le enferma a algún pariente y necesita oración, a nosotros también se nos enferman nuestros cónyuges, los hijos, la familia, y también somos vulnerables. Pero el mismo Dios que lo ama a usted es el mismo Dios que ama a los pastores, y es el Dios que está interesado en que el pueblo llegue a puerto seguro, y para eso deja al Espíritu Santo. Ahora, decía que es interesante que el pueblo de Israel es una tipología nuestra, porque el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que todos los que hoy ocupan un lugar en este santuario hemos visto la gloria de Dios. Estoy seguro que todos los que estamos en este lugar hemos visto manifestada en nuestra vida la soberanía de Dios, porque si hoy estamos de pie, ha sido porque hay un Dios que revela en su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias sobre nuestras vidas. Sin embargo, dentro de la naturaleza humana, el pueblo añoraba, anhelaba y celebraba cuando aparentemente las cosas iban bien. Pero el pueblo de Israel se caracterizó por tres cosas que la Biblia también las distingue a lo largo de todo este peregrinaje de 40 años. Primero, era un pueblo que se quejaba. Repita conmigo, Israel se quejaba. Si tiene alguien a la par, dígale, Israel se quejaba. Ahora usted dígale, tú y yo a veces nos quejamos. Y sabe que es interesante porque Israel se quejaba a pesar de que veían la gloria de Dios. A pesar de que ellos veían cómo de la nada Dios en su palabra activaba las cosas, cómo de la nada había maná para que no faltara el sustento, cómo de la nada de la piedra brotaba agua desafiando las leyes de la física para mostrar su gracia, su milagro, su favor. Sin embargo, eso no les bastaba. Y cuando se enfrentaban ante los problemas, ante las circunstancias adversas, se quejaban, murmuraban. En cierta ocasión llegan a Mara y le dicen al líder, a Moisés, ¿para qué nos has traído acá? ¿Acaso el GPS del Señor se arruinó? Aunque no había GPS en esa hora, en esa época. ¿Por qué nos has traído a Mara? ¿Por qué nos has traído a un lugar de aguas amargas? ¿Por qué no nos ha llevado a Elín de un solo? Pero usted y yo sabemos que Dios no se equivoca absolutamente en nada. Sin embargo, cuando a veces las cosas no van como deseáramos, es normal que nos quejemos. De repente, cuando las cosas no se dan en el tiempo que quisiéramos, es normal que dentro de nuestra naturaleza humana empiezan a brotar aquellas emociones de insatisfacción y nos quejamos. Y nos quejamos con Dios y obviamente nos quejamos muchas veces con la figura que representa la autoridad de Dios. Pero también a Israel lo caracterizó un elemento no tan notable, y es que fue rebelde. Diga conmigo, Israel fue rebelde. Todos entendemos que el contexto de la rebeldía, si nos vamos a cualquier definición etimológica, es el hecho de arbitrariamente no hacer la voluntad de Dios o no obedecer de manera arbitraria. Por ejemplo, si yo encuentro un semáforo que dice verde y yo vengo yo, y cuando ese está allá, como hoy los han modificado y se va a poner en rojo y yo me paso el semáforo en rojo y digo no, es que y empiezo a argumentar que no lo hice por diferente situación, al final lo que yo estoy demostrando es una rebeldía, porque yo sé no lo hago. En ese contexto, la nación de Israel fue rebelde muchas veces. Ellos sabían lo que debían de hacer, pero les costaba obedecer.
Y el tercer elemento que distinguió a la nación de Israel es que se desanimaban. Repita conmigo, Israel se desanimaba. Hágame el favor de hacerle una pregunta muy de lo profundo al que está a la par suya y dígale, ¿alguna vez te has desanimado honestamente? Levante la mano el que alguna vez se ha desanimado honestamente. Días que usted no quiere levantar su cuerpo de la cama, no lo quiere despegar. Días que usted le tiene que decir a su carne, carne, no te manda solo. O sea, días que debemos de hablarle a nuestras emociones, días que usted no tiene la disposición de cantar, días que usted no quiere leer la palabra, días que usted no tiene que adorar. Pero es que Dios es más de emoción, Dios es de convicción. Dios está, lo sintamos o no lo sintamos, no es cuestión de sentirlo. Él no dijo, yo estaré si me sienten, dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo cual quiere decir que Dios, a pesar de cualquier circunstancia, siempre está con nosotros. Después de esta breve introducción, yo sé que usted se está preguntando, ¿y cómo va a unir el mensaje? Con una piedra, con dos manos y con una vara. Bueno, llegó un momento interesante, que es este que acabamos de leer, en donde el pueblo necesita ver a su líder en una actitud que les transmita a ellos todos los elementos para poder también sentirse motivados y que pueden alcanzar la victoria. Los versículos que leímos citan uno de los momentos más trascendentales donde se va a ver la fidelidad de Dios en la nación de Israel. En este momento vemos a un Moisés que levanta sus manos. Y mientras él levanta las manos, la Biblia nos narra que el pueblo prevalecía. Israel cobraba ánimo. Israel veía que su líder con las manos en alto era sinónimo que Dios estaba con ellos en medio de la batalla. Por eso uno de los distintivos de Jehová es Jehová de los ejércitos, porque ese contexto, Jehová de los ejércitos, era el grito de guerra de Israel. Cuando ellos decían, Jehová de los ejércitos está con nosotros, es porque los dioses de esa época los llevaban y muchas veces los dejaban en un lugar porque eran estatuas o de diferentes materiales. Pero cuando Israel decía, Jehová de los ejércitos está con nosotros, es porque ellos sabían que en medio de esa batalla, aunque sus ojos no lo veían, ahí estaba la presencia de Dios. Al igual que usted y yo sabemos que Jehová de los ejércitos está en medio de nuestra batalla. Y aunque no lo vemos, Él se hace presente para sacarnos en victoria, para mostrarnos su gracia y su favor. Pero Moisés se cansó. Repita conmigo, Moisés se cansó. Hazle una pregunta sincera al que está a la par y dígale, ¿alguna vez te has cansado? Dígale. Porque a veces nos cuesta identificarnos con esto que leemos y nos cuesta quizás ir a lo más profundo de lo que de manera somera leemos. Él se cansó. Aunque usted no crea, los pastores nos cansamos. Los pastores, como humanos expuestos a la misma carga emocional de ustedes, llegamos a esas etapas donde puede haber cierto desgaste, no solamente físico, sino también un desgaste emocional a causa de las continuas batallas de lo que implica dirigir a la grey del Señor. Para los que están casados y tienen familia, saben lo complejo que muchas veces es poder de alguna manera coordinar la armonía y los esfuerzos dentro de 4 o 5 personas que conforman el núcleo familiar. Transpórtese 3.800 años después, donde Moisés tenía que tratar de gestionar 1,5 millones de caracteres diferentes, 1,5 millones de necesidades diferentes, 1,5 millones de problemas diferentes. O sea, es algo que genera estrés. De hecho, hoy en día, con todo esto que tenemos que irnos adaptando y que nos hablan, ¿verdad?, del coaching y que hay coaching para todo, se dice que una de las cosas más complejas es el trabajo con las personas. Por eso usted va a ver, no lo digo haciendo alusión a nadie acá, pero los maestros cuando ya van a salir de clase dan gracias a Dios porque han estado bajo un estrés, porque no es fácil estar con personas, no es fácil tratar con personas, no es fácil procurar el bien común de las personas. Y Moisés tenía una tarea, llevar a ese 1,5 millones hacia la tierra prometida.
Pero a lo largo de ese 1,5 millones de personas, de 40 años de recorrido, hubieron quejas, hubieron muestras de rebeldía y hubieron muestras de desánimo. Quiero esta mañana dejar entonces 3 ideas en su corazón. Primero, ¿por qué es necesario el hecho de que podamos traer una piedra, 2 manos y una vara hacia el pastor? Primero, porque a él se le demanda mantener las manos en alto. Quiero que toda la iglesia repita conmigo: a él se le demanda mantener las manos en alto. ¿Qué es lo único que hacía Moisés en ese momento? No empuñó una lanza, no empuñó una espada, no descendió del monte porque estaba en el monte. Lo único que hacía era mantener sus manos en alto. Porque la figura que vemos acá es que lo que Dios espera de sus líderes es que a pesar de las continuas batallas, este líder siempre pueda interceder en favor del pueblo. Y si el líder tiene las manos en alto, el pueblo tiene la certeza y la seguridad de que Dios está batallando en favor de ellos. Sin embargo, mantener las manos en alto, tarde o temprano, genera un cansancio. El desafío de mantener las manos en alto implica el hecho que esto no va a ser siempre fácil, va a ser una tarea desgastante. Sin embargo, cuando el pueblo veía que las manos de Moisés bajaban, el pueblo perdía el ímpetu y empezaba su mente a cavilar si quizás será que Dios se había salido de la batalla. Por eso lo importante que las manos del hombre de Dios estuvieran en alto. Sin embargo, Moisés para este momento también ya ha avanzado en edad. Ahora él necesita descansar. Y lo primero que hacen es traerle una piedra donde él pueda sentarse. A mí me llama la atención la figura de la piedra por 3 aspectos claves. Primero, hay una piedra que es ungida cerca de unos 800 años antes de esta historia. Y esa piedra ungida fue ungida por Jacob. Cuando Jacob tiene la revelación de parte de Dios en Peniel, dice que él ocupó una piedra como almohada. ¿A cuánto le gustaría una almohada de piedra? Y dice que cuando despertó en la mañana, Jacob ungió esa piedra, vertió aceite y le agradeció a Dios porque esa piedra tan dura le había servido en su momento de mayor necesidad. Luego encuentro otra piedra a la que de ella brota agua, y cuando Moisés le pega a esa piedra, y eso no lo vaya a perder de vista, que lo voy a decir al final del mensaje, cuando Moisés le pega a esa piedra, brota agua, pero el Señor lo disciplina y le dice: ¿por qué le pegaste a la piedra? Y investigando un poquito, lo interesante es que la piedra al final es un símbolo de Cristo, pero más allá de eso es que tú no le puedes pegar a aquello que te bendice, tú no le puedes pegar a aquello de donde Dios te envía bendición. No dijeron amén, pero es así. Y usted me puede decir: ¿y cuándo le hemos pegado a una piedra? Cuando nuestra acción hacia aquel que Dios usa para ser de bendición no es la acción que Dios pide de nuestro corazón. Por eso, aquí traen una piedra no para tirársela a Moisés. Aquí traen una piedra no para lapidar a Moisés. Aquí traen una piedra para que Moisés repose sobre ella. Él de esta manera podría descansar un poco el hecho de estar por horas. Las batallas duraban 3-4 horas. Por el tiempo no lo voy a hacer, pero imagínense que yo les dijera a ustedes que desde que empecé a predicar estuvieran de pie y con las manos en alto. ¿Quiénes creen que tuvieran las manos en alto todavía? Posiblemente ya algunos estuvieran sintiendo dolor en las extremidades. Pero era imperativo que él mantuviera sus manos en alto. Lo segundo que encuentro acá es que es necesario la piedra, las 2 manos y la vara, porque el líder, que en este caso es Moisés, o el pastor en el caso que hoy nos refiere,
es la clave en las victorias de la iglesia. No es indispensable porque ningún hombre lo es, pero es fundamental para la victoria de la iglesia. No se trataba que Moisés otorgaba la victoria, pero sí se trataba que a través de la figura de Moisés el pueblo podía tener certeza que Dios estaba en medio de la batalla. Han pasado 3800 años. No se trata necesariamente que el pastor de esta casa de forma literal esté con las manos en alto por horas, pero cuando intercede, cuando clama, cuando él ayuna, cuando tiene su vida devocional, cuando sale una palabra de parte de Dios, cuando imparte de parte de Dios, cuando habla a tu necesidad, cuando así a ti se te abren los ojos y dice: ¿cómo Él sabe lo que yo estoy pasando? ¿Cómo sabe mi dolor? ¿Cómo sabe mi quebranto? ¿Cómo sabe mi tristeza? No somos los hombres. Sería una jactancia decir, pero hay un espíritu que mora en el nombre de Dios, y ese espíritu que mora en el nombre de Dios es el que trae dirección, es el que trae consuelo, es el que trae fortaleza, y es el que nos recuerda que si las manos están en alto, hay victoria en el nombre del Señor. Pero hay algo también interesante. Moisés había visto cara a cara a Dios. Eso es algo que pocas personas pueden de alguna manera jactarse a lo largo de toda la historia bíblica. Él había visto cara a cara a Dios. Por eso el pueblo muchas veces le decía: ve tú a hablar, no vamos nosotros. Ve tú, que hable contigo y luego tú nos dirás todo lo que Él te haya dicho. La importancia de la piedra, de las dos manos y de la vara es la lealtad y el apoyo espiritual hacia los líderes, en este caso representados en la figura de Aarón y de Hur, que en vez de criticarlo o en vez de verlo diezmado y aprovecharse de la fragilidad, entienden que es un momento propicio para ellos poder ayudar al líder y poder sostener sus brazos. No hay mayor fortaleza espiritual y anímica para todo siervo del Señor de saber que en esas épocas aciagas de la vida, los que están cerca no están para darnos la estocada final, sino están para levantar las manos y decir: con el Señor podemos salir adelante. Y lo tercero es que en medio de todo esto hay algo interesante, y es que a Moisés en ningún momento le quitaron la vara de su mano. Y eso que parece tan sencillo tiene un significado muy interesante, porque le levantaron las manos, le pusieron una piedra, se sentó Moisés, Hur y Aarón, cada uno tenía las manos de Moisés en alto para que hubiera victoria. Pero hay algo que me llama la atención, y es que en ningún momento ninguno de los dos siquiera tocó la vara, porque esa vara era el símbolo de la autoridad de Dios. Esa vara había sido dada anteriormente por Dios directamente a Moisés, y eso representaba la autoridad, lo cual quiere decir que la vara nunca puede ser quitada de la mano de aquel que Dios en su misericordia lo llamó para poder dirigir a la grey del Señor. Interesante, porque la vara no funciona en otras manos. Puede decirle con determinación el que está a la par suya: la vara, dígale, no funciona en otras manos. Y digo esto porque una de las situaciones interesantes en la vida ministerial es que, por ejemplo, si usted va donde un doctor, la especialidad que sea, y el doctor le da un diagnóstico y le cobra obviamente la consulta y le da la receta, usted le da hasta las gracias, ¿sí o no? No, usted le dice: gracias, doctor. Usted no cuestiona el diagnóstico, usted dice: él sabe, él se ha preparado, él conoce, él es experto, tiene bagaje. Si usted va donde un ingeniero civil para que le haga unos planos, igualmente, usted no le va a decir: mire, ¿y por qué no cambiamos la densidad, verdad, de cómo va a ser el lleno de la columna? O ¿por qué no cambiamos, verdad, el número de varillas de hierro o la densidad de ellas? No, uno dice: bueno, así lo dijo él,
así hay que hacerlo. Pero cuando se trata del pastor, por alguna extraña razón, siempre hay gente que cree que lo puede hacer mejor que él. Ese amén retumbó. Cuando se trata, le estoy hablando de ejemplos claros. Usted ve a un futbolista y le dice, hace esto, y usted dice, así hay que hacerlo. Pero cuando se trata del pastor, por alguna razón siempre hay cuestionamiento. Cuando se trata del pastor, que es el que dice, por acá vamos, alguien dice, ¿y por qué no por acá? O a veces Dios le dice al pastor, hay que detenerse, porque usted sabe que la nube había momentos que se detenía. Bueno, ese ejercicio sí les va a caer bien. A la cuenta de 3, cuando yo le haga así, se me ponen de pie, por favor. 1, 2, 3. Cuando la nube paraba, el pueblo ¿qué tenía? Que parar. Pero cuando la nube avanzaba, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Caminar. Entonces cuando yo le haga así, se sientan. Pero de repente la nube, ya ve, hay algunos que no lo están haciendo, imagínense qué cuesta. Y de repente la nube, no voy a seguir, pero imagínense qué complejo para 1,5 millones de personas estar armando y desarmando maletas. Para 1,5 millones de personas que tienen gallinas, que tienen ovejas, que tienen cabritos, que tienen terneros. O sea, imagínense lo complejo. Pero si Dios decía, muévanse, ¿qué había que hacer? Y si Dios decía, deténganse, ¿qué debía hacer? Ahora, más de alguno decía, ¿y por qué nos vamos a mover de nuevo? Porque Dios dice. ¿Y por qué nos vamos a detener aquí y no allá? Porque aquí es donde Dios dijo que hay que detenerse. ¿Están conmigo? ¿Qué pasaba si alguien desobedecía eso? Se quedaba sin estar bajo la protección de la nube que simbolizaba la presencia de Dios. Todos querían estar debajo de la nube, porque la nube era símbolo de la presencia de Dios. La autoridad que le era impartida a Moisés no era porque la vara tuviera algo místico o porque fuera hecho de algún tipo de madera especial. Era lo que simbolizaba. Pero esa vara no podía tener el mismo efecto en ningún otro. Esa vara la habían ocupado para pegarle a una piedra. Esa vara la habían ocupado para que se abriera el mar. Esa vara la habían ocupado en un momento donde hubo una gran mortandad. Esa vara había sido tirada y se había convertido en serpiente. Ahora, no era la vara, no era un misticismo, era que significaba que era símbolo de autoridad. Me consta, aunque estaba mucho más joven, que ustedes han vivido una época muy especial de la visitación del Espíritu Santo en esta iglesia. Yo tenía cerca de 17, 18, 19, 20 años, y antes que se hagan la pregunta, tengo 44 años de edad. Cuando yo veía todas las programaciones que habían acá de un mover de la gloria de Dios, yo veía, si no recuerdo, si no era el canal 21, era el 33 que lo pasaba, y ellos daban a conocer cómo la Shekinah de Dios estaba en esta casa. Y el Dios de hace 23 años es el mismo Dios que está hoy en esta mañana. Y esa gloria también está acá. Y lo que sus ojos vieron hace 23 años lo han de ver una vez más. Porque Dios no ha terminado de hacer con ustedes lo que Él se ha propuesto hacer. En los minutos que tengo, si algo he procurado en mis años de vida ministerial, cuando yo vine acá y me dijeron vas a predicar en el templo, dije, Señor, ¿y qué voy a ir a decir? Pero donde quiera que me he parado, si algo he aprendido, es que voy a hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es una época donde a veces no decimos las cosas porque pensamos que alguien se va a sentir mal,
O pensamos que si rompemos el protocolo o si nuestra oratoria no tiene que ver con la audiencia que está ahí, la gente no lo va a recibir. Y se nos ha olvidado que al final quien hace la obra en la vida de la persona, quien penetra en tu voluntad y en tu mente, quien derriba todos tus argumentos, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En los minutos que me quedan, porque no me voy a pasar del tiempo, quiero decir tres cosas básicas. Primero, cuando el pueblo comprendió que Moisés nada más era un representante de la autoridad, entonces hubo una visitación de Dios especial en sus vidas. Eso le tocó 40 largos años al pueblo aprender esa lección. Pero llegaron a la tierra prometida. Diga al que está a la par suya, llegaron a la tierra prometida. Pero los que llegaron a la tierra prometida era una nueva generación. ¿De que llegaron? Llegaron. Pero los que habían andado en el peregrinaje, murmurando, quejándose y todo lo que ya hablamos, quedó en el desierto. A Canaán solo entraron Josué y Caleb. Pero ellos vieron que todo lo que Dios había dicho es cierto, porque Dios jamás se equivoca en todo lo que Él tiene. Segundo, cuando ellos entendieron que Moisés era un líder que representaba la autoridad de Dios, ellos pudieron ver la manifestación de Dios cuando entendieron que su labor era sostener sus manos. Porque una de las cosas que nos cuesta hoy en día es comprender que al fin y al cabo todo lo que nosotros hacemos no es para que el nombre del templo cristiano sea exaltado, no es para que el nombre de Orlando Flores sea exaltado. Todo lo que usted hace, todo lo que usted ora, todo lo que usted intercede es para que el reino de las tinieblas sean conmovidas, las almas sean salvadas, las vidas sean transformadas y el nombre de Cristo sea glorificado. Y donde el nombre de Cristo es glorificado, desciende su gloria, desciende su presencia y pasan cosas sobrenaturales. Y en los 2 minutos que me quedan, cuando yo venía para acá, le dije: Señor, y le voy a decir esto al pastor. Y me dijo: díselo, porque lo honro y lo respeto, porque lo conocí siendo yo un niño de 4 años, mientras yo corría allá en el centro evangelístico, porque mi papá era un ordenanza en esa época. Usted ya estaba ahí pastoreando, y recuerdo a lo lejos haberle visto su inicio ministerial, y me recuerdo de la casa donde vivían cerca de la iglesia y de muchas cosas más. Es más, no sé si en algún momento hasta yo llevé unas cosas de madera que servían para que los carros subieran dentro, ¿verdad? Y dejarlos parqueados. Entonces estoy delante de un hombre que ha marcado una época. Y Dios me dijo: esto para usted, pastor. Y nunca lo voy a decir por quedar bien con nadie. Moisés hubo un momento que sintió que ya no entraba a la tierra porque Dios se lo dijo. Y parecía que todos los esfuerzos habían sido inútiles. Y parecía que no quedaba el legado. Pero resulta que Dios sabe cómo levantar a un Josué, a un Caleb, a un Aarón y a un Hur. Y Dios me decía: dile al pastor que yo, aunque él no lo vea, trabajo en los corazones. Y aunque usted no lo sepa, aquí hay Caleb, aquí hay Josué, aquí hay Aarón y aquí hay Hur, que le van a seguir levantando las manos. Porque si sus manos están en alto, la gloria de Dios seguirá cubriendo esta casa, porque es la marca distintiva que en su corazón ha ardido toda la vida. Que lo que usted vio lo vuelva a ver, que lo que experimentó lo vuelva a experimentar. Y cierro con lo siguiente, y quiero que todos estén de pie. Cuando es la hora de despedirse, la Biblia solo nos dice que Moisés tiene que quedar en el monte Nebo. Pero algo interesante pasa. En mi poca experiencia de análisis exegético, me llamó la atención algo. Todos decimos que Moisés no llegó a la tierra, pero un día leí un pasaje y el Señor me dijo: mira esto. Y con eso quiero terminar lo que Dios puso para usted, pastor. ¿Quiénes se acuerdan del monte de la transfiguración? ¿Dónde está el monte?
¿Dónde está el monte? En Israel. ¿Dónde está? Entonces estaba ¿dónde? En la tierra prometida. ¿Y quién va caminando llegando a ese monte? Dos hombres, Elías y Moisés. ¿Entró o no entró? ¿Entró o no entró? Ayúdeme, dígame que esa es la parte suya. ¿Entró o no entró? Dígale. No sé si sus ojos van a ver todo lo que Dios puso en su corazón, pero si no lo ven sus ojos, lo va a ver su descendencia. No sé si usted va a poder palpar todo lo que Dios tiene, pero Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hemos hecho en la obra, habiéndole servido y sirviéndole aún. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.